Bueno, digamos que es una exposición que trata de transmitir a las personas que no son arquitectos especialmente la complejidad con la que se produce la arquitectura y, sin embargo, de qué manera los arquitectos tienen la responsabilidad, y yo creo que el deseo, ¿no?, de transformar toda esa complejidad en algo sencillo, transmisible, comprensible, asimilable por las personas que usan sus edificios, que al fin y al cabo es para quien están destinados, ¿no? Y que no tienen por qué saber quién fue el arquitecto que los produjo. Estaba leyendo que utiliza 3 formatos. ¿No? En la maqueta, tengo que explicar qué tipo de formatos. La idea de estos formatos es... Las maquetas funcionan como ideas de arquitectura. Hay una cuestión, digamos, una discusión casi histórica sobre si la arquitectura es más formal o funcional. Yo hago mi pequeña defensa del contenido formal de la arquitectura en el sentido de que la presencia o la percepción, la imagen, la silueta, la escala de la arquitectura en la ciudad es esencial, aunque muchas veces queremos negarlo o se nos acusa a los arquitectos de estar muy preocupados por la forma, pero bueno, estar preocupados por la forma es como decir estamos preocupados por la belleza, no creo que eso sea deleznable, pero lo que es cierto es que a partir de esa idea de arquitectura, que la puede tener alguien, digamos, en un avión, ya es muy difícil avanzar si no convocas a una serie de personas, una serie de conocimientos, una serie de información, datos, y por eso surge ese esquema, ese diagrama de todas las personas necesarias para participar en un proyecto, esquema en el cual el arquitecto no está en el centro, no está tampoco en la punta alta de la pirámide, está en un lugar lo suficientemente desde el cual se puede, digamos, tener la suficiente vista panorámica, pero no es estrictamente protagonista. Y luego hay un dibujo que es un dibujo muy técnico, un dibujo constructivo, que incluso puede no ser comprensible para las personas, ¿no? Sería como intentar explicar música a la gente que igual ama la música enseñándole las partituras, diría, ponme el disco, ¿no? Entonces, pero ese dibujo lo que quiere decir es que precisamente aquello que ha quedado en la historia de la arquitectura o que queda en la mente de los demás como lo más arquitectónico, como lo que se produce en los estudios de arquitectura, los planos, en realidad son la síntesis de los conocimientos de todas esas personas. Es decir, que en un detalle constructivo que aparentemente encierra todo el deseo de diseño de un arquitecto, lo que está condensado es el conocimiento de todos los técnicos, los consejos de los abogados, las discusiones con la propiedad, los límites de presupuesto, los plazos, yo qué sé, los tiempos políticos, todo está en ese dibujo técnico con el cual tú dices, esto se construirá por tanto precio en tal plazo. Hay un cuarto documento que es una novedad, ese documento no estaba en Venecia, en la Bienal de Venecia, que es de donde viene esta exposición, que es relativo al programa, porque también, igual que la forma, digamos, es una discusión interesante de la cual quiero ser un poco defensor. También la idea de que la arquitectura es estrictamente funcional o que para mucha gente el principal objetivo es la funcionalidad, pues también me parece que hay una conversación importante al respecto, que no es que quiera llevarle la contraria, pero me gustaría que la gente entendiera que la funcionalidad no es tan exagerada como se cree y que estamos, en fin, yo creo que ya muy acostumbrados a ver antiguos conventos convertidos en maravillosas bibliotecas, cárceles convertidas en museos de arte contemporáneo, casas convertidas en galerías de arte, etc. Y que eso lo que quiere decir es que si la arquitectura tiene una estructura lógica, posiblemente esa lógica es transportable a otras actividades, a otras funciones con gran eficiencia, porque la lógica en sí misma es abstracta, es genérica, es universal, es inestable. Prueba de ello es que esto, Franz Mayer, no fue un museo toda su vida, ¿no? Entonces, que también defiendes estética, funcionalidad, forma... Claro, lo que podríamos decir es que la arquitectura, cada caso, cada edificio, cada proyecto, tiene una cantidad de forma, una cantidad de organización, que es como me gusta llamar a la funcionalidad, y una cantidad a lo mejor de estrategia donde hacer jugar otros factores. Por supuesto, si uno hace un quirófano, la funcionalidad será el 90%, pero evidentemente tendría que haber un resquicio para que las personas que lo usen estén tranquilas, estén concentradas, ¿no? Y eso
a lo mejor no forma parte de la funcionalidad, pero puede haber otros casos en los cuales la parte, digamos, de la estética, de la belleza, de la contemplación, de la experiencia especial que te ofrece un edificio sea muchísimo más importante que el cumplir eficientemente su destino, ¿no? Hablando un poco de esto, ¿cómo crees que ha evolucionado la arquitectura recientemente? ¿Cuáles son los principales issues que los arquitectos toman en cuenta? Bueno, yo creo que la arquitectura llegó en los últimos años a un punto muy álgido, centrando su atención fundamentalmente en los edificios, en tanto que piezas extraordinarias, pero básicamente individuales, digamos. Las ciudades o incluso el progreso de muchas ciudades se medía por una cantidad de edificios sorprendentes aparecidos, a los cuales no hay que negarles el valor, digamos, de generar, por ejemplo, un cierto orgullo por su ciudad. Pensemos en el Guggenheim de Bilbao, por ejemplo. Pero creo que después de eso, o ese discurso, en fin, se quedó un poco, digamos, agotado, en parte porque exigía grandes inversiones y operaciones de riesgo y plazos un poco alejados de la vida cotidiana. Y me parece que en los últimos años lo que hemos asistido es a una vuelta un poco a la ciudad, como una vuelta a una cierta construcción de contextos, construcción de lugares y construcción de experiencias urbanas. De manera que me parece que si en esos años también había una cierta exaltación de la técnica o de las novedades, de los materiales, etc., hoy se busca más una cierta exaltación de lo colectivo, de lo participativo, de la construcción de una sociedad civil fuerte, resistente y diversa, que es, en fin, el factor que hace resistentes a los ecosistemas, la diversidad. Y a lo mejor el monocultivo de los grandes edificios pues no la tenía. Entonces, sin necesidad de borrar o de criticar, yo creo que la evolución es muy hermosa y en cierto modo también habrá algunas esperanzas a que las ciudades sean un poco más habitables y un poco más ligadas al suelo y a lo que las personas hacen por la mañana, que cogen transporte público y van a su trabajo y esas cosas. Incluso lo que decías de estas figuras en las ciudades, el arquitecto iba junto con su edificio, ¿no? Los arquitectos se convertían en grandes personas mediáticas que venían su sello, su estilo. Claro, en cierto modo la arquitectura que se parece al cine, ¿no? Grandes producciones donde un director dispone del capital de otros, ¿no? Generó alguna situación así como en la cual la novedad o la espectacularidad era muy importante. Pero lo que se descubrió en ese episodio, digamos, de la historia, es que la arquitectura tiene una tremenda capacidad de comunicación, que tiene una tremenda capacidad para generar, digamos, ilusiones colectivas. Esto es algo que viene, pues, desde la Edad Media, ¿no? Construir una catedral, ¿no? Era realmente impactante, ¿no? Ahora no se nos ocurre decir que la Catedral de Milán fue un despilfarro de 4 industriales de la seda que querían, yo qué sé, presumir delante de sus vecinos, ¿no? Que es lo que era en realidad, ¿no? Y por lo tanto, pues yo creo que una cierta indulgencia nos permite decir, hemos redescubierto que es posible construir ciertos acontecimientos cohesivos para la población. Lo que pasa es que si hace unos años esos acontecimientos eran fundamentalmente edificios, hoy pueden también ser otras cosas, ¿no? Un buen parque, o una buena plaza, o una buena remodelación de un barrio cuyos edificios apenas se tocan, pero que sencillamente se pone en valor cada metro cuadrado de acera o cada árbol, ¿no? Esos son grandes proyectos que transforman absolutamente la calidad de la vida de la ciudad. Bueno, es que ahora va muy junto el urbanismo con la arquitectura, ¿no? O sea, sí, va muy unido. Yo creo que va muy unido el proyecto urbano al desarrollo de los espacios de convivencia, sean edificios o sean espacios abiertos. Esta idea del proyecto urbano es muy importante hoy en día. Quiere decir simplemente que todo proyecto es urbano, o sea que toda acción arquitectónica que ocurre en la ciudad tiene una responsabilidad urbana y colectiva, aunque sea la sede más privada del banco más privado del planeta. Es decir, cuando aparece su edificio central en una avenida, tiene que asumir
su parte de responsabilidad en lo que va a contribuir a la construcción del skyline de una ciudad, de la tarjeta postal del siglo XXI, de lo que pasa cuando llega al suelo, de lo que regala a la ciudad, o de lo que se apropia, o de esa generosidad, ¿no? Que ya el Sigram de Mies van der Rohe en Nueva York, dando un paso atrás y regalándole a la ciudad una plaza con una marquita que es muy difícil ver, pero que ahí está en la acera, una chapita de cobre que pone desde aquí para allá, es propiedad privada, como diciendo, usted está, gracias a mi generosidad, en un espacio que no le pertenece, pero que yo lo regalo. Esa es una responsabilidad colectiva, pública, civil, ¿no? O sea, es un compromiso. ¿Cuál es la principal consigna como arquitecto para enfrentarte a un nuevo proyecto? Bueno, siempre trato de explicar que nosotros somos muy premeditados. No hacemos todo lo que se nos pasa por delante, ni lo hacemos igual. Cada vez que elegimos algo para hacer, un concurso para competir o una proposición de un cliente, lo hacemos porque en ese momento, para nuestros intereses, para nuestra capacidad, para nuestra agenda, para lo que sea, tiene sentido y va a funcionar en relación con otras cuestiones que tenemos entre manos. Y entonces, yo creo que esa condición de premeditación, que significa que todos los proyectos son diferentes, que el equipo que hay que formar no es el mismo de siempre, que el programa informático que vas a utilizar no es el de todos los días, es la parte que yo creo que es más significativa un poco de lo que yo también enseño a mis alumnos en la universidad, cuando les digo traten de construir una personalidad, traten de construir un método de trabajo, traten de averiguar dónde están cada uno de ustedes en el mapa de la arquitectura. Yo suelo decirlo, ¿dónde vas en el transatlántico de la arquitectura? ¿En el bar tomándote un Rey Martini, en la sala de máquinas echando carbón, o en un camarote sin comunicarte con nadie? Entonces, ese definir como tu propio lugar es importante. En mi caso, después de 30 años, me interesa muchísimo la capacidad de lo que hacemos para ser entendido como un servicio. Y la máxima con la que empezamos todas nuestras conferencias es: la arquitectura es para los que la usan, no es para nosotros, ni para las revistas, ni siquiera para nuestros amigos arquitectos. Es realmente para unas personas que no sabemos quiénes son y respecto a los cuales desplegamos nuestro mayor afecto. ¿Y entonces cómo definirías tu arquitectura? Bueno, yo creo que mi arquitectura me gustaría definirla como sencilla, en el sentido de que es fácil de usar, fácil de leer, fácil de entender, fácil de cambiar, fácil incluso de destruir en un momento dado si fuera necesario. Esa, digamos, reducción de la complejidad, que a veces puede dar productos muy sofisticados, pero que sin embargo tratan de estar muy cerca de las personas, ¿no? Yo diría que la arquitectura que nosotros hacemos es conceptualmente ambiciosa, aunque ese discurso sea casi elitista, no tengo inconveniente en describirlo así, pero al mismo tiempo está poniendo al servicio de las personas algo que deseablemente afectará de una manera positiva a su vida cotidiana, ¿no? Entonces son como tres conversaciones, ¿no? Hay una conversación con la evolución de la arquitectura y de las ideas del arte y de la estética y de la técnica y tal. Hay otro nivel de conversación que es el de la arquitectura, digamos, el de la disciplina de la arquitectura, y hay otro que es esta biblioteca en este barrio para estos niños, ¿no? Cada proyecto tiene que jugar algún papel en esos tres niveles, pero a mí obviamente el que más me interesa es el de esos niños en esa biblioteca. Ahora, como arquitecto llegas a una ciudad como esta, un poco caótica, inmensa. Vas pasando por las calles imaginándote maneras, imaginándote, o sea, diciendo, wow, aquí yo pondría esto allá. ¿Qué te parece la Ciudad de México de todo esto? Bueno, hay ciudades, digamos, que tienen un nivel de convulsión tan desbordante, ¿no? que a veces te sobrepasa, ¿no? Pero también tengo que decir que yo conozco México desde hace muchos años y estuve convencido de que la
arquitectura no tenía nada que hacer aquí, que si alguien tenía, en fin, instrumentos, pues eran otros, ¿no? Fuerzas económicas extraordinarias, ambiciones políticas, en fin, ellos tienen la capacidad de afectar a una ciudad como esta. Pero lo cierto es que México tiene muy buenos arquitectos, tiene muy buenas escuelas de arquitectura, tiene buenas revistas, tiene yo creo que uno de los niveles disciplinares en su conjunto más bien construidos del mundo. Y claro, yo lo va volviendo y dice, pues este Mexico City no es el que yo conocí, o sea, este centro no es el de hace 15 años. Entonces, bueno, algo interesante ha pasado o está pasando y por lo tanto pues uno recupera, en cierto modo, la confianza en que se pueden hacer cosas, ¿no? Yo soy bastante enamorado de las ciudades, me parece siempre que son tan fáciles de criticar o tan fáciles de desmontar que suelo ser muy indulgente con ellas y me parecen lo más parecido a una utopía construida. La única utopía realmente construida por el hombre es la ciudad, ¿no? Todo lo demás son fantasías. Muchas gracias. A vosotros. Lo que dice es que esta maqueta es de la estación del tren de alta velocidad de Santiago de Compostela, ¿vale? Como has hecho alguna foto, pues sí, que va a aparecer el pie, pues que sea ese pie. Y esta de aquí esa tiene, digamos, importancia contextual porque es nuestro proyecto más importante en Latinoamérica, que es el Centro de Convenciones de Bogotá, que nosotros le cambiamos el nombre y le llamamos Ágora Bogotá. Okay. Es decir, no nos interesan mucho las convenciones, nos interesan los lugares donde se reúnen las personas. Por eso le llamamos Ágora Bogotá. Este de aquí está bien interesante contextualmente, porque este es nuestro primer gran edificio terminado en Latinoamérica. Es una torre de oficinas para el Banco Panamá, en Panamá City. Y bueno, es un proyecto que, por ejemplo, ha estado seleccionado en el shortlist del premio Mies van der Rohe. Claro, los planos también tienen su pequeña historia y es que prácticamente de cada proyecto de nuestro estudio nosotros tenemos estos planos hechos o hacemos estos planos. El plano del detalle es como que se empieza el primer día, no es que empecemos por algo muy general y el último día hacemos un detalle, no, el primer día alguien empieza a hacer el plano del detalle. Curiosamente la persona que suele hacerlo es alguien muy joven y que acaba de entrar en nuestra oficina y tarda en hacer un detalle de estos meses porque nosotros vamos cambiando el proyecto y lo obligamos a hacer el detalle. Los equipos los hacemos y los vamos cambiando durante el proceso, según se van enriqueciendo y los utilizamos también en los concursos como para explicar cómo vamos a trabajar.